seguro de encontrarte, pues algo tengo que decirte. Hay muchas cosas que no entiendo, por eso ahora te las encomiendo. Enfrente mío un gran río, ahora siento que tú estás conmigo, y una embarcación lejana, así mi vida estaba sin mañana, y ahora te encontré, y ahora tengo fe. Turbio en Buenos Aires, parte de mi vida. Dios les bendiga, queridos hermanos y alumnos de este prestigioso seminario, el Toque Celestial Estudios Bíblicos. Estamos aquí para estar viendo esta nueva materia para la gloria de Dios. Hoy vamos a ver los 5 ministerios, y para eso vamos a zambullirnos en lo que es la interpretación de la palabra ministerio. Bueno, como punto número 1, entonces veremos esa definición de ministerio, que tiene una raíz en un término latino que se asemeja al concepto de servicio. La palabra ministerio se usa para hablar de un departamento o división del gobierno de un estado. Cada ministerio es una parte funcional del gobierno y tiene un responsable, que se denomina ministro. ¿Qué es un ministerio entonces? Es un oficio. Ministerio es un oficio o trabajo asignado por el Señor para edificación de su iglesia. Servicio que se rinde una persona a otra, que en sentido bíblico generalmente es una relación personal, no un simple trabajo manual. Hay 3 palabras en el idioma griego que se traducen por ministro en nuestras versiones en español. La palabra griego que denota la expresión daikoneo, ¿no? Servicio, entender, ministrar. El texto bíblico que nos compete ahí es Mateo 20, versículo 26, Marcos 9, 35 y 1 Corintios 3, 5 y 1 Filemón 1, 1. Así que ahí podemos encontrar esa explicación de los ministerios. Ahora vamos a entrar a la parte de la enumeración de los ministerios. Y el primero que vamos a ver en estos 5, aclaro que hay muchos maestros que enseñan sobre la cantidad de ministerios. Y hay mucha diversidad de opiniones. Yo creo, me quedo con los 5, creo que son los que se destacan, los fundamentales, los que sobresalen para la administración de la Iglesia de Dios. El primer ministerio que vamos a ver es el ministerio de maestro, ¿no? Título usado en referencia a Jesús. 45 veces es llamado así en los evangelios, generalmente por sus discípulos, que son sus alumnos o sus estudiantes, con el cual reconocían, ¿no?, su autoridad y liderazgo. Jesucristo fue reconocido como maestro, el más prominente. Nadie puede hacer las cosas que tú haces, maestro. Juan 3:2. Él era el objetivo en su enseñanza. Generalmente enseñaba sentado o en la barca o en el templo o igual en la hierba verde. La fuente de inspiración del ministerio del maestro es Cristo. Y aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe, por maestro a las naciones. El texto mesiánico Isaías 55:4. Este texto define a Jesús en una faceta de su ministerio más fuerte.
la de maestro, la de enseñar, la de capacitar, de preparar discípulos. Gran parte de su ministerio está encaminado a enseñarnos los principios del reino de Dios. Así que ahí podemos encontrar, aleluya, este ministerio de maestro. El Señor, sobre todas las cosas, hermanos, no predicó mucho, más enseñó. ¿Y a quién le enseñaba? A sus discípulos, aleluya, para formar nuevos líderes, aleluya. Luego que los apóstoles estuvieran solos, ellos también enseñarían a su vez a otros, y así se encamina la obra de Dios, aleluya. Tú aprende de Dios, que Dios te puede usar como alguien, un maestro para alguien, que a través del conocimiento que tú has adquirido se lo traspases a otro. Y gracias a Dios, porque ninguno de nosotros nacimos con, aleluya, conocimiento, pero lo adquirimos al transcurso de la vida para transmitirlo a otros y para la gloria y la honra del Señor Jesús. La definición en el Antiguo Testamento, el término maestro puede referirse a menudo a un artesano, un experto en su especialidad, por ejemplo, Éxodo 36:4, Segunda de Crónicas 2:7. En el Nuevo Testamento implica un instructor. En las sinagogas los maestros eran frecuentemente escribas o doctores de la ley, Lucas 2:42, Hechos 5:34, que eran esos maestros que enseñaban en la sinagoga, que traducidos en el griego, didakalos, se refiere a aquellos cristianos que tienen la habilidad de pasar entendimiento del reino de Dios a otros, porque no todos tienen esa capacidad, hermano. Maestro no es el que sabe, maestro es el que sabe transmitir lo que sabe. Y ahí está la clave, porque todos sabemos, aleluya, todo entendemos, todo comprendemos, pero, aleluya, ¿cómo definimos entonces el maestro? El que tiene la capacidad de transmitir el conocimiento a otros. Por ejemplo, las tablas de multiplicar las sabemos todo el mundo, pero no todos tienen la habilidad de transmitir el conocimiento de las tablas a otros. No tienen paciencia, bueno, se hacen problemas, se ponen nerviosos. Entonces, ser maestro, aleluya, no es tener mucho conocimiento, sino que es saber transmitir el conocimiento, aleluya, adquirido en la vida. Y gracias a Dios que nuestro Jesucristo, nuestro Señor, ha sido el maestro de nuestra vida y ha sabido transmitirnos, aleluya, ese conocimiento para que perdure por el tiempo, aleluya, que Él ha tomado necesario. El cielo y las tierras pasarán, mas mis palabras no pasarán. Está hablando, aleluya, del poder de la palabra que nos ha transmitido nuestro Señor Jesucristo. Así que gloria a Dios, aleluya, por esos maestros que tenemos. Dele gracias a Dios por los que enseñan en la iglesia, ya sea el pastor, ya sea el líder, ya sea el maestro de escuela dominical, ya sea el hermano, la hermana que se para en un púlpito, o los que no se paran en un púlpito, pero tienen esa habilidad de transmitir el conocimiento del reino de Dios, el entendimiento del reino de Dios a otros, aleluya, y eso, aleluya, que hacen que la doctrina sea clara y funcional. Algunos tienen la habilidad de transmitir la doctrina de una manera muy clara. El maestro equipa al pueblo de Dios para que ponga las escrituras en prácticas, imparte un entendimiento práctico, tiene la unción para exponer de una manera accesible, fresca y libre, y hace edificante un tema bíblico que transforma y restaura las vidas. No existe lugar para interpretaciones privadas o personales de las Escrituras, no, Señor, ni para tomar actitudes desafiantes o de superioridad, mucho menos para causar divisiones o controversias, sino su fin es edificar la iglesia. El maestro edifica la iglesia, edifica a los hermanos, edifica a su grupo de dorcas, de varones, caballeros, de jóvenes, aleluya. Y bueno, ahí encontramos la riqueza del crecimiento. ¿Y por qué he tomado el de maestro primero? Porque creo que la iglesia tiene que aprender a disfrutar de este ministerio. La iglesia sin conocimiento, el pueblo sin conocimiento, el pueblo sin maestros, aleluya, vivirá de fiesta en fiesta, cultos evangelísticos, lengua, danza, pero nunca crecerá.
porque el crecimiento lo da la palabra de Dios y nuestro Señor Jesús. Así que el Señor nos ayude, aleluya, a guardar el ministerio de maestro. Amén. Pablo, en las postrimeras de su ministerio, afirmó haber sido constituido como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Eso está en 1 Timoteo 2:7 y 2 Timoteo 1:11, afirmando 2 veces en este orden: predicador, apóstol y maestro. Creo que todo pastor debe tener esas cualidades. Al hablar del orden en que se edifica una iglesia, Pablo mencionó predicador, apóstol y maestro. Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo profetas, en tercero maestros. Primera de Corintios 12:28, involucrando así mínimo 3 ministerios, pero no designa a unos como primeros, sino los que hacen milagros desplazan a los pastores. Fuera de esta cita, la función magisterial está implícita en la iglesia, pero no es un ministerio que se pudiera ver como el sustituto de la instrucción de la sinagoga judía. Gloria a Dios, aleluya. Así que la función magisterial, la docencia cristiana, es pilar y es fundamental para una iglesia viva, para una iglesia que se establece con poder y fuerza. Aleluya, ese magisterio, esa maestría la hará distinta a todo lo demás. El maestro debe tener un corazón abierto a la enseñanza. Apolo fue enseñado por Priscila y Aquila. La humildad de Apolos, que aunque tenía mucha elocuencia y mucho conocimiento, Hechos 18, 24 al 26, Priscila y Aquila le transmitieron lo que todavía él no había conocido y entendido. Qué bueno encontrar maestros humildes que no se la sepan todo, sino que aprendan junto con sus alumnos, juntos que puedan desarrollar, aleluya, el crecimiento en el conocimiento de la palabra del Señor. Aleluya. Muchas veces encontramos que el Señor, hay textos que dicen que Él enseñaba con autoridad, y ahí está la clave. Hay que aprender y enseñar con autoridad, no con superioridad, sino con autoridad, que es otra cosa. Una autoridad, aleluya, que no viene de prestada, sino que una autoridad propia que Dios ha puesto en el maestro. Aleluya, es una autoridad en la cual todos los alumnos van a respetar las palabras y no lo van a poner en tela de juicio. El ministerio de la enseñanza, aleluya, debería ser individualizado en la iglesia, aleluya, como una parte fundamental y un reconocimiento excepcional de cómo podemos nosotros enseñar a nuestros hermanos y hermanas a ser encaminados en la palabra del Señor Jesús. Que Dios nos esté ayudando, aleluya, que Dios nos esté guardando. Uno de los maestros más importantes fue Gamaliel, que es reconocido por su sabiduría y por su conocimiento y su intervención en todas las facetas que le tocó intervenir en la Biblia, sobre todo en el libro de Hechos. Aleluya. Así que gracias a Dios por todo lo que Él nos permite hacer, y encontraremos, aleluya, un listado, aleluya, de dones en el que se enseña en la enseñanza, Romanos 12:7. La iglesia de Dios ha designado primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, y Corintios, que leíamos como base de esta enseñanza. Y Efesios 4:11, el maestro aparece de último y ligados a la frase a otros pastores y a otros maestros. La interpretación de don de enseñanza y el magisterio podrían hacer distinciones. No obstante, las 5 palabras griegas aplicadas a la enseñanza arrojan luz como para no discriminar un oficio magistral. Aleluya. Aprendamos, y que se levanten maestros de la palabra de Dios, que se levanten hombres y mujeres que estudien y que tengan la habilidad de parte del cielo de transmitir el conocimiento de Dios. Pidámosle a Dios que la docencia es lo más lindo y hermoso que puede haber, porque uno ve crecer a los hermanos en conocimiento, y uno ve crecer hermanos mucho más que uno. Yo tengo ya
por la gracia de Dios, casi 40 años en el cristianismo. Me ha tocado enseñar gran parte de mi vida y he visto hermanos y hermanas que han crecido mucho más y tienen mucho más conocimiento que uno, y uno se alegra por eso, porque el fruto de la docencia ha aprendido en el corazón del hermano y ha sido de bendición. Que Dios nos ayude siempre a ser maestros humildes, sencillos y dispuestos a aportarle a la iglesia lo que el Señor por su gracia nos ha revelado. Seguimos a continuación y vamos a ver otro ministerio más para la gloria y honra del Señor Jesús. Bien, hermanos, vamos a continuar con el ministerio del pastor. El pastorado es un ministerio muy precioso también y muy necesario también para la iglesia. Obviamente que el cuadro del pastor con su rebaño se prestaba para el uso figurado, puesto que la Biblia en parte procede de una cultura rural, pastoril y campestre. Al ministerio pastoral se le exigen características muy especiales. Es el más conocido de los 5 y están íntimamente ligados al carácter y al corazón del pueblo. El mismo Señor se identificó como el buen pastor. Juan 10:11. Y en el Antiguo Testamento reconocemos a Jehová como nuestro pastor. Salmo 23:1, el famoso salmo, ¿no? Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me da a descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda. Las funciones de un pastor son maravillosas. Y bueno, esa confianza y ese conocimiento que nos ayuda a que seamos apacentados como ovejas de Dios. Jehová mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El mejor y más conocido de los salmos, en este caso, la elección de las ovejas es atribución exclusiva del Padre. ¿Es usted una oveja? Porque podemos reconocerlo a Dios como nuestro pastor, pero ¿eres tú una oveja? Y ahí habla de que es fundamental en este salmo, esencial en este salmo, que se describe como uno de los salmos más bonitos, pero poco practicado. Entonces, hermano, ¿es usted una oveja? ¿Se comporta como una oveja? La comparación denigrante, no son tan inteligentes las ovejas. Las ovejas son esencialmente torpes. Si se compara con los perros o los caballos, parecen ser siempre pasivas, como aturdidas, indefensas en medio de tanta violencia, sin iniciativa propia. Siguen al líder, dejan que él decida dónde llevarlas. Este cuadro sería patético si no fuera porque lo importante aquí es que Jehová es el pastor. Ser oveja es secundario. Conocer a Dios es prioritario. Reconocerlo como pastor debe ser la meta. Tener el sello de propiedad, ser de su rebaño. Aleluya. Identifícate con tu pastor. Es el pastor que Dios te ha dado. Aleluya. No es perfecto, no es, aleluya, 100% santo de pronto, pero es el pastor que Dios te ha dado y reconócelo, ¿no? Aleluya, reconoce, aleluya, esa condición y ese prestigio, esa investidura de que hay alguien que está al cuidado tuyo y que tiene que rendir cuentas delante de Dios. Que el Señor nos ayude a ser pastores cada día con ese corazón sincero, humilde, ¿no? Yo estoy pastoreando mi 8ª iglesia y cada vez que veo a los hermanos, aleluya, rebeldes, obedientes, sujetos, no sujetos, esto, lo otro, veo como ovejas, ¿no? Que están esparcidas y que yo soy el que tiene esa función de cargar sobre mis espaldas a cada una de ellas. Amén. Aleluya. Entonces, cuando la Biblia habla, ¿no? En la tarea asignada como pastor, el descuido en los hombres en su tarea asignada como pastor ha sido el principal motivo del deterioro de este ministerio, poniendo al descubierto áreas de la naturaleza humana. Sin embargo, la promesa de Dios para un pueblo contrito es proveer pastores según su corazón que apacienten el rebaño con conocimiento e inteligencia. Estoy leyendo Jeremías 3, versículo 14 y 15. No existía el ministerio pastoral como tal, sino
gobernantes del pueblo de Dios en la época de Jeremías. Gobernantes del pueblo de Dios, Israel, así como el profeta es llamado atalaya, los líderes de Israel son llamados pastores, personas como los reyes, los sacerdotes y los levitas. Estos son en conjunto, aleluya, son acusados de serles infieles al pueblo de Dios en Ezequiel 34. Hay un acusamiento, dice, no han apacentado los rebaños. Un pastor tiene que apacentar la iglesia, los hermanos, darles, aleluya, apacentarles, darle pasto y darle agua, que se mantengan vivos. Se han preocupado de ellos mismos bien vestidos y alimentados. Tienes que preocuparte de que tus ovejas estén bien vestidas y alimentadas. No han tenido compasión de las débiles. Estoy hablando de Ezequiel 34. Tenemos que tener compasión por los débiles. No podemos tratar a todos los hermanos por igual. Los débiles son los nuevos, los hermanos que recién están caminando. No han curado a la enferma. Tenemos que detectar las enfermedades en nuestros hermanos. El pastor tiene que detectar, aleluya, bajo la guía del Espíritu Santo, cuando un hermano está en problemas. Él lo conoce, lo detecta espiritualmente. Es cuando uno le pregunta al hermano cómo está, y el hermano dice, no, estoy todo bien, no tengo ningún problema, y uno se da cuenta que tiene un problema. Uno está detectando que hay una enfermedad espiritual y que hay que curarla. Claro que la ilustración de la oveja es muy dócil, pero hay hermanos que no son muy dóciles, no se dejan curar porque la herida todavía está abierta y les duele. No han vendado a la perni quebrada, el versículo 4 de este capítulo 34 de Ezequiel. Y si no se venda una pierna quebrada, aleluya, cojeará y no podrá pisar bien y crecerá la pierna, aleluya, con un desvío en sus huesos porque está quebrada. Y si está quebrada no podrá desarrollarse, aleluya, en el ámbito de caminar. ¿Cuántos creyentes hay con la pierna quebrada por falta de esos pastores que tienen que vendar la pierna quebrada, que se la han quebrado en un acto brusco, en un movimiento brusco, aleluya, de su vida espiritual, pero que necesitan ser curadas, porque no hay oveja que pueda curarse a sí misma, necesita un pastor. No han hecho volver a la descarriada, y este es un punto muy importante. Nosotros los pastores tenemos que trabajar junto con la iglesia y junto con los hermanos, junto con los líderes, para hacer eventos y actividades para ganar almas. Todo eso estoy de acuerdo y muy bien, pero tenemos que trabajar siempre también cada tanto, aleluya, volver sobre las descarriadas, los que se apartaron del camino por X motivo. Tenemos que buscarla. Tenemos que ir a buscarla. No, pero ya pastor se fue al mundo, lo vi el otro día fumando, tomando, lo vi en los bailes, drogándose. Vayamos a buscarlo, porque son ovejas descarriadas que se han perdido en el camino. Dios promete buscar Él mismo sus ovejas y velar por ellas, 34:11. Le recrimina a los líderes pastores que menosprecian el rebaño y les atribuye la responsabilidad. Hay un clamor, una reflexión de Jerusalén sobre su desesperada situación y se lamenta el pensar que los pastores han sido demasiado fatuos, faltos de conocimiento, para reunir el rebaño dispersado, Jeremías 10:21, de tener una viña pisoteada y destruida, Jeremías 12:10. El profeta Jeremías reúne todas sus declaraciones contra los reyes de Judá, acusándolos de malos pastores que han dispersado las ovejas, Jeremías 23:1, llevando a la nación a una situación de ruina. Nótese que el término pastor en el Antiguo Testamento a menudo se refiere al rey, pero a veces se amplía refiriéndose a los funcionarios gobernantes en general. Los pastores son una pieza muy importante y un ministerio muy poderoso, ¿no? A diferencia del maestro, el pastor es identificado con una sola palabra en el griego, poimen, y es el mismo sustantivo
para designar a los pastores que cuidan las ovejas, literalmente en el oficio pastoral. Cuidar, velar, curar, sanar, buscar lo que se pierde y curar las heridas. Ese es el oficio del pastor. Gloria al nombre del Señor. Ser pastor no es un puesto otorgado por el hombre, no. Ni es como una consecuencia de llenar ciertos requisitos, no, Señor. Es Dios quien elige y comisiona a cada pastor, aleluya, designado por el Espíritu Santo de Dios. No es tampoco un galardonador o un premio, sino una responsabilidad delegada por Dios de brindar cobertura como sinónimo de protección y seguridad. No es un empleo la manera del mundo, sino el Señor promete que pagará lo que fuere justo. Mateo 24. Es importante señalar que fueron los pastores de Israel que estaban apacentando y vigilando el rebaño quienes les fue anunciado la manifestación del Mesías. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gracias a Dios por este hermoso ministerio del pastorado. Muy deteriorado en este tiempo. Muy devaluado. Pero sigue habiendo pastores. Sigue habiendo pastores conforme al corazón de Dios. Que se atreven a mirar, aleluya, que se atreven a mirar el rebaño como ovejas que no tienen pastor. Entonces podemos deducir que la visión del Señor a la multitud como ovejas sin pastor, de esta comparación se ve que tuvo compasión de ellas, de poner gente con un nivel de amor por encima del promedio. Pedro, ¿me amas más que estos? Apacienta mis ovejas. Dirigir, cuidar, darle de comer, apacienta mis ovejas, Pedro. Aleluya, la tarea se complica cuando al tratar de apacentar ovejas dóciles, se pasa a pastorear personas pensantes, con orientaciones diversas, gustos diversos, caracteres diversos. Y ahí la situación se hace más agraviante, más trabajosa. Un trabajo para trabajar con gente de mucha paciencia, templanza, y a veces muchos pastores sufren, ¿no? Trastornos de salud, como presión arterial, ¿no? Como diabetes, como presión nerviosa, como estrés. ¿Por qué? Son tantos los problemas de la iglesia, tantos los problemas de los hermanos, tantos los problemas de este ministerio. Y más encima hay que llevar la familia, los hijos, aleluya, y hay que llevar el ministerio. Así que honremos a nuestros pastores. ¿Hace cuánto no abrazas y le dices a tu pastor, gracias, pastor? Ahora con pandemia, haciendo programas por Facebook, preparándose, estudiándose, viendo a visitar, viendo a animarte, se preocupa por ti, te unge, te ora, ¿no? Te llama, aleluya, te cuida, vela por ti. Esa es la función de un pastor. Yo siempre estoy llamando a mis ovejas, me comunico con ellos y más con los que están trabajando a mi lado, los llamo casi todos los días, porque es un ministerio muy bonito de tener a los hermanos como colaboradores de la obra de Dios. Las ovejas son las que producen ovejas. Y si yo tengo bien mis ovejas, ellas van a traer a otras también para comer y beber del pasto y de las aguas que Dios nos viene dando. Ministerio pastoral. Claro que hay algunos que han desvirtuado la profesión. Claro que algunos trabajan por amor al dinero. Se ponen aviones, camionetas, yates, aleluya, ultrajan al rebaño. Bueno, allá tendrán que rendir cuenta a ellos. Pero los otros pastores, los que son conforme al corazón de Dios, son los que están pendientes de la obra, pendientes de tu vida, que te llaman, hermano fulano, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu hogar? ¿Qué cuentas? Dime, porque te cae de sorpresa. Yo no entiendo esos cristianos que cuando llega el pastor a visitarles se esconden, no lo quieren recibir, cuando hay otros que quisieran que su pastor los visite, les hable, les llame. No hace falta tener problemas para que el pastor visite a alguien. Una visita pastoral siempre es bienvenida en la casa de cada creyente. Así que Dios bendiga a los pastores, que Dios los guarde
y que Dios siga levantando más pastores conforme también a su corazón. Seguimos entonces con el tercer ministerio que estaremos viendo para la gloria del Señor Jesús. Bien, hermanos, vamos a ver el tercer ministerio, que es el ministerio de la más controversia, digamos, de lo más que se habla y que se debate. Es el ministerio del profeta. Alguien me preguntó una vez, pastor, ¿y usted cree en los profetas? ¿Cree en la profecía? Pero hermano, ¿cómo no voy a creer en la profecía si todavía el último libro de la Biblia se está cumpliendo? Y el libro de Apocalipsis es el único libro profético del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo no voy a creer en la profecía? Claro que creo en la profecía. Cuando se menciona al profeta, se termina imaginando a una persona más grande de lo normal, alguien con una espiritualidad fuera de serie, con una visión de rayos X que describe lo feo y lo pecaminoso del caminar humano. En el Antiguo Testamento, ese era el oficio del profeta, un vocero de Dios, confrontando reyes y naciones enteras. Pero la culminación de este ministerio lo vemos en Cristo, la máxima expresión del profeta, un hombre sin extravagancias ni fastuosidades. El ministerio del profeta en el Nuevo Testamento es vital para la iglesia, es un conjunto con los otros ministerios para perfeccionar a los santos. Y obviamente es una tarea titánica que hace necesario el esfuerzo de los 5 ministerios. El profeta es aquel que da a conocer el consejo de Dios con claridad y la energía y la autoridad que enseñan a la conciencia de estar hablando en el nombre de Dios y de haber recibido directamente de Él un mensaje que entregar. No es principalmente un mensaje para acusar, no, o que predice, no necesariamente. No es necesario que acuse o prediga algo, sino que enseña una voluntad de Dios y un propósito de Dios, y que a través del profeta se nos da a conocer. Amén. Apocalipsis comienza con Juan, que está en la isla de Pasmo, y estaba en el Espíritu, estaba orando, y vino el mensaje que todavía se está cumpliendo en nuestras vidas. El profeta, aleluya, Juan. Entonces, tenemos que ver el siguiente punto, que un intérprete o vocero de Dios, uno por medio de que quien Dios habla, uno que habla por inspiración divina, eso es un profeta. Es la persona mediante la cual Dios da a conocer su voluntad y propósito. Hechos 3:18, para una nación, objeto o persona en lo individual. Por el hecho de ser voceros de Dios, se les llega a dominar hombres de Dios que estaban en presencia continua de Dios, que les manifiesta aún los asuntos triviales, como en el extravío de las asnas, 1 Samuel 9:20. Pero en la gran mayoría de casos transmitieron mensajes con relación a vivir con armonía con la voluntad de Dios. Aleluya. El sentido exacto de la palabra hebrea Naví es incierto. La Biblia Septuaginta emplea un término equivalente a profetes, compuesto del verbo femi, decir, el prefijo pro y la terminación tes, que no se relaciona con predecir el futuro, sino hablar en lugar de otro. Dios me usa para que le hable al pueblo. Dios me usa para tener un mensaje a la iglesia. Dios me usa para tener un mensaje a los creyentes. Entonces, ahí encontramos la función. ¿Y qué es un profeta? Aleluya. Nunca un profeta va a avergonzar a alguien en la reunión. Nunca un profeta va a señalar a alguien en una reunión. El profeta, aleluya, es muy probable que no sepa de quién está hablando, pero que el Señor lo va a usar como un medio. Y se crea en la iglesia un ambiente muy espiritual, muy hermoso, muy precioso,
tan hermoso y tan precioso ese ambiente espiritual que, aleluya, el Espíritu de Dios prepara ese tiempo, no interrumpe la palabra, no interrumpe el culto, sino que se crea un ambiente y todos escuchamos la palabra profética que viene de parte de Dios para hablarnos y para enseñarnos. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Podemos encontrar que la función profética, aleluya, primordialmente es la proclamación de la palabra de Dios. Llamar al pueblo al arrepentimiento y a la conversión. Algunos manifiestan dones especiales de clarividencia o percepción del futuro, pero no es necesario. Se les ha atribuido como propios o inherentes al profeta ciertos dones como el profetizar, el discernimiento de espíritu, la palabra de ciencia y de sabiduría, pasando por alto las experiencias pentecostal, donde el espíritu se derrama sobre toda carne. Es decir, no es prerrogativa exclusiva de los profetas el tener ciertos dones. El primer hombre que se menciona con una función profética es Enoc, Judas, aleluya, 14:15. La palabra se le aplica por primera vez a Abraham también, Génesis 20:7. Dicho patriarca no se caracteriza por predecir el futuro públicamente. Con la designación de Moisés, la función profética es más definida al ver a Aarón como su vocero. Éxodo 4:16, aleluya, apoyándose continuamente en él. Una vez instaurada la monarquía en Israel, aparece una línea profética hasta la muerte de Juan el Bautista. Entonces, cuando vemos el llamado a ser profeta, es porque había un mensaje que Dios quería transmitirle al pueblo, una corrección, una exhortación. El llamado a ser profeta, Dios escoge a sus profetas, no los profetas escogen ser profetas, porque ahí uno escucha que hay una escuela de profetas. No, la iglesia no fabrica profetas, el Señor levanta profetas. En Jeremías 1:5, Dios escogió a sus profetas. Algunos no estuvieron dispuestos a cumplir su misión, otros su nombramiento fue por delegación, como en el caso de Eliseo y Elías. Aún otros osaban entrar por iniciativa propia al ministerio. ¿Qué acontecimientos tomaba en cuenta Dios para levantar a un profeta? Ciertamente el Señor Dios, Jehová, no hace nada sin revelar sus secretos a sus siervos, los profetas. Amós 3:7. Por un profeta el Señor hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado, Oseas 12:13. Desempeñaron los profetas en el Antiguo Testamento un papel vital en los planes de Dios para su pueblo, dando pruebas fehacientes del cuidado de Dios sobre los suyos. Se piensa y se recalca en una persona bien reconocida de que haya consenso para catalogarle como tal y de revelaciones que no atenten contra sí el canon de la palabra de Dios. En pocas palabras, que un profeta nunca hable palabra en nombre de Dios que se contradiga con la Biblia. Ese no es un profeta de Dios. Todo lo que traiga el mensaje de Dios tiene que ir respaldado por la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Gracias a Dios por estos profetas, hermanos y hermanas que Dios escoge de un culto, en una reunión, los toma, les hace traer un mensaje profético, a veces en idioma, a veces en extraña lengua, y hace falta un intérprete, pero créame que la profecía existe, trae mensaje todavía profético, y la Biblia dice que tenemos el mensaje profético más seguro. Amén. Más seguro. Aleluya. Que el Señor nos ayude. Aleluya. Y sobre todo, lo que decíamos sobre los mensajes que vienen de parte de hombres que son usados como profetas. Aleluya. Fíjese lo que dice el apóstol, ¿no? Si un ángel les predicare otro evangelio, o sea, no hagamos caso a esos profetas que se levantan cambiando doctrinas, cambiando formas, señalando, acusando, avergonzando, porque un profeta nunca hizo
eso ni tampoco hará. Dios usará a un hombre para traer un mensaje de exhortación, consolación y edificación para su iglesia. 3 funciones tiene la profecía: consolar, edificar y exhortar. Consolación, edificación. Que el Señor nos esté ayudando a tener esos dones también, así como el ministerio de pastor y el ministerio de maestro tienen su riqueza en la iglesia. La profecía también tiene. Es palabra fresca que viene directamente de Dios al pueblo. Es un mensaje directo para la congregación. Aleluya. Es un mensaje que trae consuelo, que trae edificación, que trae una exhortación para la iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Que Dios nos esté bendiciendo de una manera extraordinaria y maravillosa, levantando hombres, profetas de Dios. Amén. No para reconocerlos con una credencial, no. No para ponerles un cartelito, este es el profeta de la iglesia. Dios puede usar hoy a alguien, mañana a otro, a un hermano, un niño, un joven. Dios puede usar a quien quiera para traer ese mensaje de exhortación, de consolación y de edificación para su iglesia, no para una persona, para su iglesia, para su pueblo. Aleluya, porque Él los ministerios los entrega no para una persona ni para destacar una persona, sino para beneficio de toda su iglesia. Que Dios nos esté bendiciendo, hermano. Y pastor y hermanos líderes, oren para que el Señor levante un profeta. Estamos en tiempos donde se levantan muchos profetas, pero que no son de Dios. Y que lo único que anuncian son catástrofes y cosas malas. Nunca traen un mensaje de exhortación, de edificación, de consuelo. No. Siempre de catástrofe y de juicio. No. Que Dios use muchos profetas para traer un mensaje celestial, una palabra del cielo, que nos reconforte en medio del culto y que se haga ese ambiente especial y que podamos decir al final del culto: la palabra de Dios estuvo muy linda, la alabanza estuvo, pero hoy Dios nos habló a través de la boca del hermano fulano de tal. Sentimos que el Señor lo usó y que esas palabras llegaron a lo profundo de nuestra alma. Gloria a Dios, hermano. Seguimos con el 4º ministerio, el ministerio de evangelista. Dios le bendiga. Continuamos en unos minutos más. Bien, vamos al 4º audio y anteúltimo, al ministerio de evangelista. Que es importante tener evangelistas en la iglesia. El evangelista tiene una habilidad de traer almas a la congregación, a la reunión. Es el que pregona buenas nuevas de salvación y guía a los incrédulos al conocimiento del Señor y establece nuevas congregaciones. Eso es lo que hace el evangelista. No es un pastor, no es un profeta, no, tampoco es un maestro, pero sí tiene la habilidad de poder desarrollar en las personas un interés por las cosas de Dios, los lleva a la iglesia, trae a la iglesia. Por eso hay muchos evangelistas que traen mucha gente a la iglesia, pero no saben retenerlos, no saben cuidarlos porque no tienen el ministerio de pastorado, pero tienen el ministerio de evangelista. De por sí todo pastor tiene que tener evangelistas en la iglesia, personas que tengan la habilidad de traerlos a la congregación y el pastor los va a ministrar. Aleluya, Dios los va a estar hablando y tratando y ganaremos muchas almas para la gloria del Señor Jesús. Todos debemos ser predicadores, pero el don de evangelista es particularmente para algunos. La labor encomendada a Timoteo en el 2 de Timoteo 4:5, haz obra de evangelista, no está haciendo referencia, aleluya, a otra cosa que la obra de evangelista como cargo, sino como función, así como el contexto lo sugiere. Esto no fuera su don natural, sino un don espiritual. Haz obra de evangelista, Timoteo. Aleluya.
háblale a la gente, prepara tu anzuelo. Hace poco estaba hablándole a un hermano y le decía que el Señor preparó discípulos y les dijo algo: yo les haré pescadores de hombres. Y sabe que en esta función de evangelistas de los discípulos, de nosotros, tenemos que saber que cada pez tiene un anzuelo. No todos los peces se pescan con los mismos anzuelos. No es lo mismo un tiburón, no es lo mismo un delfín, no es lo mismo un pejerrey, no es lo mismo una trucha, no es lo mismo, bueno, cada pez tendrá su propio anzuelo. El evangelista tiene la habilidad de tirar un anzuelo para cada creyente, para el mormón, para el testigo de Jehová, para el católico, para el que se ha descarriado, para el protestante, para el trinitario. Bueno, eso es un evangelista. Se ha capacitado, se ha desarrollado en la presencia de Dios para, aleluya, que pudiera, a través de la imposición de las manos, como el Señor obró en Timoteo mediante la imposición de las manos, ¿no? Recibió esa capacitación de cumplir ahora. Recibiste, ahora cumple tu ministerio de evangelista. Ese nombre ha sido dado a aquellos que sin ser apóstoles fueron heraldos de la salvación por medio de Cristo. El marco tradicionalista ha hecho que este ministerio, y es una pena poder decirlo, ¿no? Pero es un ministerio que se ha diluido. Cuando yo era joven, hace 40 años, y llegaba a la iglesia, los evangelistas abundaban. Acuérdese usted de las campañas evangelísticas en el verano. En la primavera ya empezaban las campañas y había evangelistas que se movían de pueblo en pueblo, ciudad, haciendo esas campañas para ganar almas para Dios. Hoy nos hemos encerrado en un salón, que no está mal, no. Y nos hemos concentrado en crecer en número en el salón. Y no apuntamos en ganar almas para el reino de los cielos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Basta recalcar que en la lista de Efesios aparece solamente precedido por apóstoles y profetas. Es decir, justo en el punto medio, querer encasillarle en la salvación de almas es asignarle una función parcializada y alejada de toda la realidad. Es más, el problema está enradicado a tal grado que el evangelista está compenetrado en esta función, arrebatarle almas al enemigo. El evangelista está concentrado, tiene esta función, está compenetrado en arrebatarle almas al enemigo. Gloria al nombre de Jesús. Es entrar en el territorio y sacarle las almas al enemigo y traerlas a la presencia de Dios. Que Dios levante evangelistas, hermano. Que Dios levante evangelistas. Hay tantas mujeres que les encanta hablar. Se paran en las plazas, van en los colectivos, aleluya, y cumplen su función de evangelista, y muchas personas tiran la semilla y no saben dónde va a germinar, pero que va a germinar tarde o temprano la palabra de Dios. Aleluya, gloria al Señor, que Dios siga levantando muchos evangelistas. Cuando hablamos de la gran comisión, describimos el llamado a ser discípulos y terminamos discipulando a la gente que no está comprometida con Dios. No está hablando principalmente solo de la actividad disimuladora. Mateo 16:15. Id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿No? Sino evangelizar, predicar. La iglesia es el cuerpo escogido de personas a quienes Dios ha llamado para que lleven el mensaje de salvación a todos los habitantes del mundo. Delegarlo exclusivamente a unos cuantos evangelísticas sería un fracaso. Es una función de la iglesia. La iglesia tiene que ser una iglesia evangelista. Claro que van a tener líderes evangelistas,
pero la iglesia tiene que tener esa hambre. Las ovejas producen ovejas. Que el Señor nos esté ayudando. Oh, gloria a Dios por este gran ministerio, porque será predicado este evangelio a toda criatura, vendrá al fin. Entonces la función evangelística es una función que tiene un tiempo preparado y determinado para ganar el mundo a los pies de Cristo. Aleluya. El mundo entero es lo que tenemos que ganarlo para la gloria de Dios. Aleluya. Bueno, la verdad es que solo 3 veces se menciona el nombre evangelista en el Nuevo Testamento. En el texto de Efesios 4:11, en Hebreos 21:8, donde Felipe es un ejemplo de alguien a quien se le llama específicamente evangelista. Predicó en Samaria con entusiasmo, éxito. Al eunuco etíope, el Espíritu lo llevó a Asdod, y cuando Pablo subrayaba y exhorta a Timoteo a hacer el trabajo de un evangelista y a efectuar plenamente su ministerio, como leíamos segunda de Timoteo 4:5, si Felipe fuese el modelo, estaríamos en franca desventaja. Amén. Claro, tenemos que ser hombres de Dios, puestos en lugares por Dios para hablarle a la gente. Y el evangelista no anda detrás de multitudes. Si hay solamente un eunuco a quien enseñarle y hablarle, ahí habrá un evangelista, ahí habrá un Felipe a uno solo. Pero ganará detrás de ese uno solo a muchos más. Ser evangelista es importante. Y creo que un pastor debe tener todo eso, debe tener ministerio de pastor, de evangelista, de profeta, de maestro también. Y ya veremos el último dentro de unos minutos. Ojalá que se levanten muchos Timoteos, muchos Felipe y muchos hombres que sepan transmitir. Amén. Sepan exponer. El maestro sabe transmitir el conocimiento, el evangelista sabe exponer el plan de salvación a las personas, y las personas se quedan meditando. Entonces yo me tengo que bautizar, me tengo que arrepentir, tengo que oír. Y a esas personas llegan a la iglesia con una decisión: bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. El eunuco hizo una pregunta, aleluya, hizo una respuesta de la pregunta de Felipe. A veces queremos que los evangelistas hablen directamente de la Biblia, ¿no? Pero Felipe simplemente preguntó: ¿entiendes lo que lees? No le está diciendo: ¿qué lees? Dime, o esto, lo otro, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? No, entiende lo que lees. ¿Cómo voy a entender si nadie? Pero ahí está el enviado de Dios, el evangelista. Se pone al lado del carro, se sienta con el eunuco, le habla, no lo obliga, no le lava la cabeza, no le pone en su mente, no, que tienes que... No, él les pone la palabra, y cuando hay agua, es el eunuco el que pregunta: ¿hay algo que impida que yo pueda bautizarme? Porque yo he entendido, he comprendido, me has expuesto bien el plan de salvación, quiero ser salvo. Felipe le dice: si crees, no hay ningún inconveniente. Y ese día, parado el carro, el eunuco se bautizó y hubo una gran bendición. Y Felipe se fue a trabajar a otro lado. Claro que el eunuco necesitaba después un pastor que lo administre, que lo congregue, aleluya, un maestro que lo capacite. Bueno, pero ahí están las funciones de los ministerios que Dios regala a su iglesia. Hermano líder, si no tienes evangelista en la iglesia, prepara. No nos quedemos con que no podemos preparar, no. Doblemos nuestras rodillas, digámosle: yo necesito un profeta, necesito un evangelista. Señor, levanta hombres y mujeres con estos ministerios para el beneficio de tu iglesia.
¿De qué sirve tener 10 maestros si no tenemos un evangelista? ¿A quién nos acercaremos para hablarle? ¿Quién irá? ¿De qué nos sirve tener profecía si no tenemos a alguien que invite a escuchar la profecía? ¿De qué nos sirve tener pastores y maestros, aleluya, si no tenemos quien traiga los peces del mar para ser limpiados en la casa de Dios? Gloria a Jesús. Ojalá que vuelvan los tiempos de esos evangelistas que por amor a la obra de Dios, con zapatos rotos, con tierra en sus sacos, con unas Biblias viejas, pero se paraban en esas plataformas, en esos púlpitos improvisados, aleluya, en campañas de no mucha gente, pero ahí ganaban almas para la gloria de Dios. Tenemos que propiciar eso. Yo sé que internet, yo sé que la computadora, yo sé que muchas cosas, pero no hay nada más lindo que salir afuera de la iglesia y decirle a alguien, Dios te ama y te necesita en su reino celestial. Bueno, que Dios levante evangelistas, mujeres y hombres, al servicio de la gloria de nuestro Señor Jesús. Pasamos, queridos alumnos, al último ministerio que estaremos viendo. Gloria al Señor Jesús. Bendiciones. Bueno, y este ministerio que algunos definen como un ministerio acabado, terminado, vamos a estar hablando del ministerio de apostolado. La transcripción de la voz griega, apóstolos, deriva del verbo griego apostello, que significa enviar, despachar. Este verbo se distingue del verbo pempo, otro verbo que significa enviar, en que involucra la idea de ser enviado con un propósito especial o con una autorización oficial. La palabra designa y describe a un representante oficial a quien se le ha conferido una comisión con autoridad. El sustantivo se emplea en el Nuevo Testamento de 3 maneras distintas. Primero, designa a un enviado, delegado o mensajero. Juan 13, 16, la palabra no se transcribe, sino se traduce enviado. Ni un enviado es mayor que el que le envió. Ninguno. En este sentido, Cristo es un apóstol de Dios, Hebreos 3:1. Epafrodito es un apóstol de los filipenses, Filipenses 2:25, donde apóstoles se traduce mensajero. Igual que en 2 Corintios 8:23, Tito, compañero y colaborador, apóstoles, mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Como es uno de los puntos que también se están en controversia junto con los profetas, se cree que el apostolado llegó a su fin cuando murió Juan, el último apóstol. Pero si vemos un poco la función, no veamos el rango de superioridad o de distinción, miremos la responsabilidad que tiene un apóstol. Amén. Aleluya. Cuando se designa en sentido general a maestros y a misioneros destacados, por ejemplo, Jacob, el hermano del Señor, en Gálatas 1:19, Bernabé, Hechos 14:14, Timoteo y Silvano, 1 Tesalonicenses 1, versículo 1, 2 y 6, Andrónico y Jonías, Romanos 16:7. Es interesante notar que la palabra apóstolos aparece 79 veces en el Nuevo Testamento y que de ellas 68 se hallan en los escritos de Pablo y Lucas. Pablo y Lucas. Gloria a Dios, aleluya. Mientras que en los de Juan no se encuentra ni una. Pablo cita en primer lugar a los apóstoles entre los ministerios instruidos en la iglesia. Estamos hablando de Efesios 4, 11. Y afirma que ella está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Efesios 2:20.
Su enseñanza permanece como el fundamento inalterable. En este sentido, no tuvieron sucesores. Evidentemente, Pablo hace una distinción en 1 Corintios 15, versículos 5 y 7, entre los 12, categoría segunda, y todos los apóstoles, categoría tercera. Que Dios nos ayude. Pablo en sus cartas se identifica desde el primer momento como apóstol, la credencial de mayor valor en la iglesia primitiva. Es una identificación doble, pues tiene relación con su persona y con su autoridad. Pablo, tal vez como ningún otro predicador de la iglesia antigua, le dio a la condición de apóstol importancia más grande que pueda haber en la iglesia. Entonces, para entender un poquito bien el ministerio del apostolado, es una distinción de autoridad que sobrepasa, aleluya, lo natural por algo esencial. Yo tengo un pastor, pero si hay un hombre que Dios... Seguimos ya con la parte final de los apóstoles. Amén. Por ejemplo, los apóstoles hacían concilios, resolvían situaciones, tomaban decisiones en conjunto. En esos concilios se resolvía lo mejor para la iglesia, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, que Dios levante hombres con sabiduría, con gracia de Dios. Aleluya, para tener ese ministerio de apostolado. Que Dios capacite a esa persona dotada y preparada para extender el Evangelio. Interpretar el cristianismo en el mundo multicultural. O sea, no se va a basar en una ciudad, en un pueblo, sino que en regiones enteras de diferentes culturas y formas de intelecto y de todas las cosas. Ser un apóstol requiere una carga muy importante. Saber a dónde llevar las congregaciones. Saber organizar una convención, un evento, y que sea de bendición. Invitar pastores y hermanos. Aleluya. Que Dios nos ayude. Que Dios nos guarde. Hermanos, los 5 ministerios son funciones elementales para una iglesia. No podemos descuidar ninguna de ellas. Claro que uno puede tener varios profetas, puede tener hasta varios pastores, hasta varios evangelistas, varios maestros. Pero claro, cuando se habla de un apóstol, un líder, un anciano, un obispo, si quiere llamarle como llaman las organizaciones, un presbítero, un ministro, un obispo, un presidente, como quiera, pero la iglesia tiene que tener apóstoles que tengan una trayectoria y un respaldo de su trabajo que esté a la vista de todos nosotros. Vamos a necesitar unirnos como iglesia. Aleluya. Vamos a necesitar unirnos como pueblo y reconocer, aleluya, a estos hombres. ¿Ven? A estos hombres como los líderes de la iglesia. Todos grandes pueblos, todas grandes naciones tienen líderes. Hay líderes locales como el gobernador, el intendente, el presidente. Bueno, la iglesia también tiene, aleluya, sus líderes. Tiene su pastor local, pero tiene su obispo, anciano, apóstol, como quiera llamarlo. No para llevar el cartelito yo soy apóstol. No, todo lo contrario. Sino que con mucha humildad, sencillez de corazón, porque ya han pasado los años, ha tenido congregaciones, ha estado viviendo experiencias duras.
Dios nos ayude. Un gran abrazo, hermanos, que Dios les bendiga y que esta enseñanza de estos 5 ministerios sea de mucha bendición para todos y cada uno de nosotros. Aleluya, que Dios levante estos 5 ministerios para su gloria. Un gran abrazo, su servidor, el pastor Fernando Sánchez. Les quiero mucho, les amo mucho, gracias por estar en este seminario y les deseo las mejores bendiciones de lo alto a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén.